Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda, listos para explorar un tema fascinante. Hola. Hoy nos sumergiremos en la historia y el linaje de las 12 tribus de Israel. La hora de despertar de la casa de Efraín ha comenzado. Volvamos nuestros caminos hacia el Dios fiel que tiene una promesa para nosotros. Prepárate para cuestionar algunas ideas preconcebidas sobre lo que significa ser cristiano. Desde las grandes promesas, hechas a los patriarcas, hasta las complejidades del exilio, la identidad y la esperanza inquebrantable de la restauración. Comencemos por el principio. Una promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Piensen en la magnitud de esto, ¿eh? Todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de sus descendientes. Es algo realmente trascendental. Jacob tiene 12 hijos, cada uno con su propia personalidad. Pero hay uno que se destaca. Vendido como esclavo por sus propios hermanos. Y asciende al poder en Egipto. La historia de José prefigura el arco más amplio de los israelitas. Enfrentar dificultades, experimentar el exilio, pero finalmente encontrar la manera de perseverar e incluso prosperar. Comencemos con Efraín, hijo de José. Recibió una bendición especial, ¿verdad? Sí, una bendición que profetizaba que se convertiría en una gran nación. El padre de José los bendijo a él y a su hermano Manasés. Ajá. Cruzó sus manos al bendecirlos, básicamente le dio la primogenitura. O sea, el derecho del hijo mayor. Exacto, se la dio a Efraín el menor. Y un gesto muy simbólico, presagiando el poder que alcanzaría la tribu de Efraín. El éxodo de Egipto marca un punto crucial. Imagínense, huir de la esclavitud, vagar por el desierto durante 40 años y recibir un código legal y moral completamente nuevo. Esa es una experiencia que marcaría la identidad de un pueblo para siempre. Luego viene la conquista de la tierra prometida y su división entre las tribus. Nuestro apoyo visual muestra la distribución geográfica. Y realmente se puede apreciar cómo la tierra jugó un papel central en su identidad. Cada tribu tenía su propio territorio. El Reino Unido bajo el reinado de David y Salomón es un periodo de gloria, pero lamentablemente es efímero. Esta división es un momento crucial. Representa no solo una división política, sino también crecientes diferencias culturales y religiosas entre el norte y el sur. Una grieta que tendrá consecuencias duraderas. Entonces, la tragedia golpea. Las 10 tribus del norte, incluido Efraín, son exiliadas por los asirios. Imagínense ser desarraigados de su patria, obligados a asimilarse a una nueva cultura. ¿Y qué tiene que ver la división del antiguo reino de Israel con nosotros aquí ahora? Son preguntas clave para entender la esencia de este mensaje. Para empezar, la división del reino de Israel es fundamental. Es como el punto de partida de un misterio que ha resonado a lo largo de la historia. Piensa en ello un Reino Unido, bajo David y Salomón, que luego se divide en dos, el Reino del Norte, con 10 tribus, conocido como la Casa de Israel, y el Reino del Sur, con 2 tribus, la Casa de Judá. Espera, necesito asegurarme de que estoy siguiendo bien. Si solo Judá, el Reino del Sur, regresó del exilio en Babilonia, ¿eso significa que las 10 tribus del norte de la Casa de Israel simplemente desaparecieron? Esa es la gran pregunta, ¿no? Nuestro recurso visual, que representa la llegada de los samaritanos, agrega otra capa de complejidad. Después de que los asirios conquistaran el Reino del Norte, Ajá. extranjeros se asentaron en la región y sus descendientes se convirtieron en los samaritanos, lo que causó un conflicto con las tribus del sur. Los judíos no los consideraban verdaderos israelitas. Entonces, cuando hablamos de las tribus perdidas, nos referimos específicamente a las 10 tribus del Reino del Norte. Las tribus del norte parecieron desaparecer, asimilándose entre las naciones a las que fueron dispersadas. Y ahí es donde reside todo el misterio. Su desaparición no fue inesperada. El Antiguo Testamento está repleto de profecías sobre la dispersión y el eventual regreso de estas tribus perdidas. ¿Qué significa ser elegido? ¿Y qué sucede cuando esa promesa parece romperse? Habla de las complejidades de la identidad y la pertenencia. Destaca cómo la historia, la memoria y la interpretación pueden moldear nuestra comprensión de quiénes somos y a dónde pertenecemos. Pero incluso en medio del exilio y la desesperación, hay un rayo de esperanza. Surgen profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, que ofrecen mensajes de consuelo y promesas de restauración. Estas profecías se convirtieron en una fuente de consuelo e inspiración, no solo para los antiguos israelitas, sino también para las comunidades judías a lo largo de la historia que han enfrentado persecución y desplazamiento. Ofrecen una visión de un futuro en el que las tribus dispersas se reunirán y serán restauradas a su lugar legítimo. Es casi como un cumplimiento de esa promesa original hecha a Abraham, ¿no? Trayendo bendiciones a todas las naciones a través de sus descendientes. Es como plantar una semilla que crece hasta convertirse en un árbol enorme, ¿no? Ramificándose de maneras que nadie podría haber predicho. Exacto. Y a medida que profundizamos en la historia de los reinos divididos, vemos cómo esta rivalidad entre Efraín y Judá
se convierte en un rasgo definitorio de su relación. ¿Cuáles fueron las diferencias clave entre los reinos del norte y del sur? Bueno, en la superficie fue una división política. El reino del norte, Israel, con Efraín como una tribu líder, se separó del reino del sur, Judá. Pero debajo de la superficie se estaban gestando tensiones culturales y religiosas más profundas. El reino del norte estableció centros religiosos alternativos que se desviaron de la adoración centralizada en Jerusalén, favorecida por el reino del sur. Esto llevó a acusaciones de idolatría y de alejamiento de la verdadera fe. Entonces, no se trata solo de tierra y poder, sino también de diferentes interpretaciones de su fe. Y lamentablemente, esa división finalmente hizo que ambos reinos fueran vulnerables a las fuerzas externas. La conquista siria del Reino del Norte fue un golpe devastador. Es desgarrador pensar en lo que esa gente debió haber soportado, ¿no? Siendo obligados a abandonar sus hogares y dispersados por un vasto imperio. Te hace preguntarte qué les pasó. Lograron aferrarse a su identidad en el exilio. Esa es una pregunta que ha cautivado a historiadores y teólogos durante siglos. Algunos creen que las tribus perdidas se asimilaron por completo a las culturas circundantes, perdiendo su identidad distintiva. Entonces, como si su historia simplemente se desvaneciera. En cierto modo sí, pero otros creen que los restos de esas tribus persistieron, aferrándose a su herencia y transmitiendo sus tradiciones de generación en generación. Incluso hay relatos de grupos que afirman descender de las tribus perdidas, que surgen en varias partes del mundo, desde la India hasta Etiopía. Entonces la historia de las tribus perdidas se convierte en este misterio global, con posibles conexiones que abarcan continentes. Exacto, es un testimonio del poder perdurable de esta narrativa y el deseo humano de rastrear nuestras raíces y comprender de dónde venimos. Hablando de rastrear raíces, hablemos de los samaritanos. Los samaritanos adoptaron una versión de la fe israelita, pero con sus propias interpretaciones y prácticas, únicas. También afirmaron poseer el verdadero sitio del Monte Gerizim, la montaña sagrada, desafiando la centralidad de Jerusalén para la adoración. Entonces, tienes este grupo que reclama una herencia compartida con el reino del sur de Judá, pero también afirma su propia identidad distintiva y autoridad religiosa. Y como puedes imaginar, esto no le sentó bien a los judíos, que veían a los samaritanos como herejes e impostores, y sus prácticas religiosas, lo que llevó a una animosidad de larga data entre los dos grupos. Y esta tensión entre los judíos y los samaritanos agrega una dimensión completamente nueva a la historia de las 12 tribus, ¿verdad? No se trata solo de la división entre norte y sur, sino también de las complejidades de la identidad, la autoridad religiosa y la lucha constante por definir lo que significa ser un verdadero israelita. Entonces tenemos este reino dividido, las tribus perdidas esparcidas por el imperio asirio, y ahora este nuevo grupo, los samaritanos, reclamando su propia versión de la identidad israelita. Pero a pesar de todo, hay un hilo de esperanza, las promesas proféticas de restauración. Correcto, incluso en los momentos más oscuros, los profetas continuaron hablando de un futuro en el que las tribus dispersas se reunirían, el reino sería restaurado y prevalecerían la paz y la justicia. Es como un faro de luz, ¿no? Estas profecías ofrecían una fuente de consuelo e inspiración, recordando a la gente que incluso en el exilio Dios no los había abandonado, que algún día regresarían a su tierra natal y experimentarían un tiempo de renovación y redención. El anhelo de restauración por un regreso a un lugar de pertenencia e integridad es un deseo. Y estas promesas proféticas se convierten en una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Los profetas dan voz a este anhelo colectivo. A menudo hay imágenes de la reunión de las tribus dispersas, como piezas de una vasija rota que se vuelven a ensamblar. Piensen en la visión de Ezequiel de los huesos secos que vuelven a la vida. Una poderosa metáfora de renacimiento nacional. Es una imagen impactante. Habla de la idea de algo aparentemente sin vida que se infunde con nueva vitalidad. Una restauración de lo que una vez se perdió. Exactamente. Y no se trata solo del regreso físico a la tierra. También existe la idea de renovación espiritual, un retorno a la fidelidad del pacto y una relación correcta con Dios. Entonces es algo más que geografía. Se trata de una transformación del corazón, una rededicación a los valores y creencias que definen su identidad como pueblo. Precisamente. Y esta transformación interior a menudo está ligada a la llegada de una figura mesiánica, un líder que los guiará hacia esta restauración y marcará el comienzo de una nueva era de paz y justicia. De acuerdo, entonces las profecías mesiánicas, esos son algunos de los aspectos más conocidos y debatidos de toda esta historia, ¿verdad? Absolutamente. A través de los libros proféticos encuentras estos destellos de un futuro rey, un descendiente de David, que encarnará la justicia, la sabiduría y la rectitud.
A menudo se le representa como un pastor que reunirá al rebaño disperso, un gobernante que establecerá un reino de paz, extendiendo su alcance incluso más allá de las fronteras de Israel. Es interesante cómo estas profecías parecen apuntar hacia un futuro que se extiende más allá de las preocupaciones inmediatas de los israelitas. Existe esta sensación de impacto universal, de un reino que bendecirá a todas las naciones. Sí, y esto se remonta a la promesa original hecha a Abraham, ¿no? Que a través de sus descendientes todas las familias de la tierra serían bendecidas. Las profecías mesiánicas parecen apuntar hacia el cumplimiento de esa promesa a gran escala. Las profecías con pasajes del Nuevo Testamento que hablan de ovejas perdidas y una dispersión entre los gentiles. Espera, eso es realmente intrigante. Esos pasajes del Nuevo Testamento podrían estar refiriéndose a los descendientes de las tribus perdidas. Por ejemplo, se argumenta que pasajes como 1 Pedro 2.9 y Santiago 1.1, que describen a los cristianos como una generación escogida, un real sacerdocio y una nación santa, son ecos del lenguaje utilizado para describir a Israel en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se reconcilia esta idea con el concepto del nuevo pacto que pareciera reemplazar al antiguo? Aquí es donde Jeremías 31 se vuelve un punto crucial. El nuevo pacto, tal como se describe en este capítulo, se establece específicamente con las casas de Israel y Judá. El nuevo pacto no reemplaza al antiguo, sino que lo complementa al abarcar tanto a Israel como a Judá. Exactamente. Me hace pensar en la teología del reemplazo, esa idea de que la Iglesia ha reemplazado a Israel en el plan de Dios, relación más compleja e interconectada entre ambas. La relación entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Y qué papel juega Yeshua o Jesús en todo esto? Que la misión de Yeshua incluía reunir a estas tribus perdidas, pasajes como Juan 10.16, donde Yeshua habla de otras ovejas que no son de este redil, y Juan 11.51, donde Caifás profetiza que Yeshua moriría no solo por la nación judía, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. La misión de Yeshua es reunir a los reinos divididos, uniendo ambas casas bajo su liderazgo. Precisamente. ¿Y si esta idea de reunificación se refuerza a través del simbolismo bíblico recurrente? Claro, por ejemplo, el olivo. Lo vemos tanto en Jeremías 11 como en Romanos 11, utilizado para representar a los reinos divididos y su potencial para ser injertados de nuevo juntos. Y luego está la poderosa imagen de los dos palos en Ezequiel 37, una clara representación de los reinos divididos que eventualmente volverán a ser uno. Es fascinante cómo estos símbolos unen toda la narrativa. El concepto de los israelitas gentiles, esas 10 tribus perdidas dispersas entre las naciones, se asimilaron al punto de que ya no se identificaban como israelitas. Se convirtieron en esencia en gentiles que habían olvidado su herencia. Ese es increíble. O sea que, por ejemplo, cuando Pablo predicaba a los gentiles, podría haber estado hablando a descendientes de las tribus perdidas que no tenían ni idea de su conexión ancestral con el Dios de Israel. Exactamente. Esto podría explicar por qué algunas comunidades gentiles fueron tan receptivas al mensaje de Pablo. Estaban escuchando ecos de una verdad que de alguna manera ya estaba arraigada en su linaje. Es como un despertar espiritual, una reconexión con algo profundamente arraigado, pero olvidado hace mucho tiempo. Esto podría aplicarse a personas de diferentes culturas y religiones hoy en día. ¿Cómo cambia eso nuestra comprensión de la iglesia primitiva y la expansión del cristianismo? El mensaje del Evangelio no solo se extendía hacia afuera a naciones extranjeras, sino también hacia adentro, despertando una herencia perdida dentro de aquellos que la habían llevado inconscientemente durante generaciones. La postura de Pablo podría haber estado influenciada por su comprensión de que muchos de estos conversos gentiles ya eran en cierto sentido parte del pacto abrámico a través de su linaje, aunque no lo supieran. Una transformación espiritual que ya estaba teniendo lugar en aquellos que se estaban reconectando con su herencia israelita. Y eres parte de esta familia, aunque no te des cuenta. Esta idea de centrarse en el núcleo de nuestra fe en lugar de enredarnos en reglas y regulaciones externas. Absolutamente. Nos recuerda que la verdadera fe se trata de un corazón transformado por la gracia de Dios, no de cumplir con una lista de requisitos o aferrarse a interpretaciones rígidas de las Escrituras. Y también resalta el peligro de imponer nuestros propios marcos culturales y teológicos al texto bíblico, lo que podría llevarnos a pasar por alto verdades más profundas. Esta inmersión profunda tiene el potencial de impactar nuestra comprensión de nosotros mismos, nuestra fe e incluso nuestra relación con el pueblo judío. Sin duda. Si aceptamos la posibilidad de que muchos de los cristianos fueran descendientes de las tribus, cambia la forma en que vemos la trayectoria histórica del cristianismo. También nos desafía a confrontar cualquier prejuicio o idea errónea que podamos tener sobre el pueblo judío y su lugar en el plan de Dios. Es un llamado a la unidad. ¿No es así?
un recordatorio de que nosotros como creyentes en Yeshua estamos injertados en el mismo olivo, compartiendo las mismas promesas y herencia, independientemente de nuestro origen étnico o cultural. La reunificación de las casas de Israel, el reino del norte y el del sur, es una parte fundamental del plan de Dios. De Yeshua era en parte iniciar esta reunificación. Sus enseñanzas sobre reunir a las ovejas perdidas, su acercamiento a aquellos considerados marginados, e incluso su crucifixión como un acto simbólico de derribar el muro divisorio entre las dos casas. El sacrificio de Yeshua allanó el camino para una reconciliación que trasciende las fronteras físicas y las divisiones religiosas. Es una imagen de unidad espiritual que es a la vez inspiradora y desafiante. Y este tema de la reunificación se refleja también en el Nuevo Testamento. Lo vemos en las cartas de Pablo, donde enfatiza que en Yeshua ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre. Todos somos uno en Cristo, unidos bajo su señorío. Profecías sobre una reunión física de las tribus perdidas en los últimos tiempos, una restauración de toda la nación de Israel. ¿Podrías darme algunos ejemplos de esas profecías? Claro, mencionan pasajes como Jeremías 31.8, que habla de Dios trayendo a su pueblo de regreso del país del norte, y Ezequiel 37.1, que describe los dos palos que representan los reinos divididos convirtiéndose en uno en la mano de Dios. Es un recordatorio de que el plan de Dios para su pueblo abarca tanto la restauración espiritual como la física. Me pregunto si este énfasis en la restauración física de Israel tiene alguna implicación para la forma en que entendemos las profecías bíblicas o en los últimos tiempos. Sobre cómo se desarrollará el plan de Dios en el futuro. La Torá, las instrucciones de Dios reveladas en los primeros 5 libros de la Biblia, sigue siendo relevante hoy en día. Muchos cristianos creen que la ley fue abolida con la llegada de Jesús. Aprender la Torá es esencial para entender la misión de Yeshua y el nuevo pacto que estableció. Lo que importa es si alguien es parte de la familia del pacto, si ha sido injertado en el olivo de Israel a través de la fe en Yeshua. Tanto de los creyentes judíos como de los gentiles. Si realmente creemos que nosotros como creyentes gentiles estamos injertados en el olivo de Israel, entonces debemos apoyar y defender a nuestros hermanos y hermanas judíos. Y debemos reconocer que su historia es nuestra historia, su herencia es nuestra herencia y su Dios es nuestro Dios. Y considerar cómo nuestras acciones pueden impactar en algo mucho más grande que nosotros mismos. Este análisis profundo nos ha llevado a un viaje increíble. Exploramos la dispersión de las tribus perdidas y la posibilidad de que sus descendientes estuvieran entre los cristianos. Profundizamos en el significado del nuevo pacto, la importancia de la ley de Dios y el llamado a la reunificación. Y creo que todo esto nos lleva de regreso a esa poderosa frase con la que comenzamos. La hora de despertar de la casa de Efraín ha comenzado. Volvamos nuestros caminos hacia el Dios fiel que tiene una promesa para nosotros. Dios está orquestando un plan que abarca siglos entretejiendo hilos aparentemente dispares en un tapiz de redención y restauración. Y es un llamado a la acción, una invitación a alinearnos con los propósitos de Dios y avanzar sus promesas. Mirar más allá de nuestras perspectivas limitadas, a reexaminar nuestras suposiciones y abrirnos a la posibilidad de que Dios esté haciendo algo mucho más grande de lo que jamás podríamos imaginar. Nos anima a profundizar en las Escrituras, a estudiar el Antiguo Testamento con nuevos ojos y a descubrir la riqueza de nuestra herencia compartida como pueblo de Dios. Y quizás lo más importante, nos llama a la humildad, reconociendo que no tenemos todas las respuestas, que hay misterios que tal vez nunca comprendamos completamente. Podemos aferrarnos a la fidelidad de Dios confiando en que Él está obrando todas las cosas para el bien, para aquellos que le aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Exactamente. Y aunque este análisis profundo ha llegado a su fin, el viaje continúa. La invitación a seguir explorando, a seguir buscando y a seguir creciendo en nuestra comprensión de la palabra de Dios. Y recuerda que Dios puede sorprenderte guiándote por caminos que nunca esperabas y revelándote verdades que te desafiarán y te transformarán de maneras que nunca creíste posibles. ¿Cómo podemos ser agentes de reconciliación, constructores de puentes entre creyentes judíos y gentiles y embajadores del amor y la verdad de Dios en un mundo que necesita desesperadamente escuchar su mensaje de esperanza y restauración? Es una pregunta que vale la pena considerar, un desafío a vivir nuestra fe con intencionalidad y un compromiso de buscar la unidad, la comprensión y la plenitud de los propósitos redentores de Dios. La historia de las 12 tribus, con sus temas de exilio, identidad y la esperanza de restauración, ofrece una lente rica y multifacética, a través de la cual podemos ver no solo la historia antigua, un futuro donde las piezas dispersas se reúnan, la ruptura se sane y las promesas de antaño se cumplan. ¿Cómo resuenan los temas del exilio, la identidad y la restauración con su propio viaje de vida?
¿Qué ruptura ven en el mundo que les rodea y cómo podrían ser parte de la sanación y la integridad? Qué pregunta tan estimulante para terminar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la fascinante y multifacética historia de las 12 tribus de Israel. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando y sigan buscando esas conexiones que unen el pasado con el presente e iluminan el camino hacia un futuro más brillante.